A continuación, Nelson Mendietas, Aaron Rojas, Patricia Saavedra, Nicolás Pérez y quien le habla, María Arias, expondremos a grandes rasgos diversos tópicos acerca del cáncer colorectal. Colon y recto son estructuras anatómicas conseguidas, las cuales en términos oncológicos están íntimamente relacionadas. Desarrollaremos el cáncer colorectal definiendo su proceso funcional y progresivo, la data de este tipo de cáncer a nivel mundial, nacional y regional, y el importante rol del kinesiólogo dentro del área oncológica, así como la manera en que vamos a ayudar a prevenir, acompañar y rehabilitar a un paciente oncológico colorectal. En primera instancia, definimos esta patología como un cáncer que comienza en el intestino grueso, en este caso en el colon, o en el recto, que es la parte final del colon ubicado en el extremo inferior del tracto digestivo, el cual se va a producir cuando hay una formación de tumores o pólipos de gran tamaño, los cuales pasan a convertirse en tumores en el revestimiento del intestino grueso, debido a esto a que las células sanas del colon desarrollan cambios o mutaciones en su ADN. La fisiopatología del cáncer colorectal, la gran mayoría de las neoplasias malignas que se originan del intestino grueso son adenocarcinomas epiteliales que derivan de células epiteliales columnares en la capa mucosa del colon y recto. Estos adenocarcinomas usualmente se originan de pólipos que resultan de proliferación y displasia. Datos epidemiológicos. Es común tanto en hombres como en mujeres, aunque hay un pequeño predominio en hombres. Constituye el tercer tumor maligno más frecuente en la población mundial, con casi 2 millones de casos nuevos registrados en el año 2018. En cuanto a la mortalidad, durante el año 2016 se reportaron en ambos sexos 1.861 muertes por cáncer de colon y 501 por cáncer de recto en todo el país, cifras que conjuntamente representan el 9% del total de muertes oncológicas del año. Respecto a la distribución regional de las tasas de mortalidad ajustada en ambos cánceres, en el año 2016 la región de Aysén triplica el promedio nacional en cáncer de recto con 7,05 por 100.000 habitantes. Por otra parte, la región del Maule posee la tasa de mortalidad ajustada de cáncer de colon más alta del país, con 8,6 por 100.000 habitantes. Por otro lado, la región de Coquimbo, la tasa de mortalidad en el año 2016, 7,13 por 100.000 habitantes el cáncer de colon y 2,23 por 100.000 habitantes el cáncer de recto. El proceso de carcinogénesis colon rectal, a manera de no profundizar en el tema, puede surgir de uno o de la combinación de 3 mecanismos, los cuales son la inestabilidad cromosómica, el fenotipo metilador de isla, CpG, y la inestabilidad de microsatélites. Sin embargo, de estos tres, la vía más clásica es la inestabilidad cromosómica, con el 65 a 70% de los casos esporádicos. Esta se produce por la mutación del gen de poliposis coliaderomatosa, ACP, el cual es un gen supresor de tumores. Paralelamente, también ocurre una mutación del gen KRAS que controla la división celular. Una mutación en este gen da como resultado un oncogen KRAS, y esto provocará la proliferación celular descontrolada. También ocurre la inactivación del gen supresor de tumores TP53, que va a provocar la resistencia celular a la apoptosis. Todo esto va a desencadenar que las células madres de la crista intestinal se dividan descontroladamente, formando un pólipo, que a su vez dará paso a la formación de un adenoma, que es un tumor benigno. Por último, el adenoma desarrollará angiogénesis y se formará una masa celular con células genéticamente defectuosas y dará paso a la formación de un carcinoma. Recordamos que un factor de riesgo es aquello que incrementa la probabilidad de padecer una enfermedad. Si se tiene uno o hasta muchos factores de riesgo, no necesariamente significa que se va a padecer la enfermedad, pero sí podemos ser propensos a aumentar las probabilidades de que una persona presente pólipos o cáncer colorectal. Tenemos factores de riesgo modificables, los cuales están relacionados principalmente con el estilo de vida. Estos son el sobrepeso, la obesidad, la inactividad física,
ciertos tipos de alimentación como el alto consumo de carnes rojas, carnes procesadas o bien cocinadas a temperaturas muy altas, ya que estas pueden liberar químicos que van a aumentar el riesgo. También en tener un nivel bajo de vitamina D en la sangre, el tabaquismo, el consumo de alcohol en grandes cantidades. Y para quienes lo hagan, deben no tomar más allá de una bebida por día para las mujeres y no más de 2 para los hombres. No modificables son aquellos que van a depender de la persona ni de su ambiente, las cuales son la edad, siendo más común su desarrollo después de los 50 años de edad, pero de igual manera se puede dar en personas menores de 50, antecedentes personales de cáncer colorectal o pólipos colorectales, antecedente personal de enfermedades inflamatorias del intestino, como la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn, ya que de padecer de enfermedad inflamatoria del colon a larga data sin tratamiento, a menudo se va a llegar a tener una displasia, la cual es cuando las células en el revestimiento del colon o del recto, que lucen anormales, pero que no son células cancerosas verdaderas, se vuelven cancerosas con el paso del tiempo. Antecedente familiar también de cáncer colorectal o pólipos adenomatosos, síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch y la poliptosa familiar y la diabetes tipo 2. Para el diagnóstico tenemos la colonoscopia y el test de sangre oculta inmunológico. Los estadios o etapas del cáncer colorectal posee varios patrones de crecimiento. Puede ocurrir al mismo tiempo, no son excluyentes entre sí. Habitualmente se produce en primer lugar la extensión local, después la infiltración linfática y por último la diseminación hematógena a distancia. La siembra peritoneal son células cancerígenas, es otra manera de progresión del tumor. La extensión local, el cáncer puede crecer en todas las direcciones, hacia el interior o el exterior del colon o recto, hacia arriba o abajo. Puede estrechar o incluso cerrar la luz intestinal provocando una obstrucción o una perforación. El segundo estadio es la infiltración linfática. Los ganglios linfáticos son unas pequeñas estructuras anatómicas de forma nodular que están distribuidos por todo el organismo y que sirven como la barrera contra las infecciones. Los ganglios se agrupan en cadenas ganglionares. Las células cancerígenas tienen capacidad para emigrar desde donde se han originado y desplazarse por los vasos linfáticos hasta llegar a los ganglios. La tercera etapa o estadio, diseminación hematógena, cuando las células cancerígenas alcanzan el torrente sanguíneo, viajan para depositarse como nuevos focos tumorales en otros órganos. Son las metástasis a distancia, es decir, a distancia del sitio donde se ha originado el cáncer. Por ejemplo, las metástasis en el pulmón o en el hueso se producen por diseminación hematógena. En el cáncer colorectal se disemina por vía hematógena, principalmente al hígado, a los pulmones, a los huesos y otros órganos. La cuarta etapa, siembra peritoneal. Las células cancerígenas pueden descamarse, soltarse o caerse del tumor del colon y depositarse en la superficie de otros órganos o estructuras abdominales y pélvicas, como el intestino delgado o los ovarios, produciéndose nuevos focos tumorales. Según la clasificación por estadios, los cánceres se clasifican por etapas o estadios. Este tipo de clasificación permite agrupar a los pacientes con cánceres en los mismos estadios porque tienen un pronóstico similar y se les aplican tratamientos similares. La clasificación más empleada es el TNM. T es por el tumor, N por los ganglios, M por las metástasis. En función del TNM se definen los estadios. Estadio 0 o carcinoma in situ es la etapa más inicial del cáncer. Se localiza en la parte más superficial de la mucosa y no infiltra las otras capas del colon o recto. No invade los ganglios regionales ni produce metástasis a distancia. Estadio 1 después del estadio 0 es el más favorable, tiene mejor pronóstico. El estadio 2 y estadio 3
son etapas intermedias. En general, el estadio 2 tiene mejor pronóstico que el 3, porque el estadio 2 no existe afectación ganglionar y en el estadio 3 sí. Estos estadios a su vez se clasifican en 2A, 2B y en 3A, y también en 3B y 3C. Estadio 4 es la etapa más avanzada. Su pronóstico es peor porque existe metástasis a distancia. El tratamiento médico será cirugía, quimioterapia o radioterapia. Rol kinésico. El rol de la kinesiología en la oncología es entregar una terapia en los tratamientos oncológicos que ayudan a disminuir los efectos de la enfermedad, y la cirugía para los pacientes e intervenir en la mayoría de los deterioros por causa de esta enfermedad, como lo son reducir el dolor, el edema y aportar para mejorar los rangos de movimiento, para así prolongar el tiempo de sobrevivencia y mejorar la calidad de vida de estas personas. En el caso del cáncer de colon, el rol principalmente está orientado en recuperar la funcionalidad de la zona abdominal, la cual se pierde durante los tratamientos agresivos sufridos por el paciente. Con un correcto programa de ejercicios mejorará el control muscular, tanto de los músculos de la zona abdominal como de los músculos de la zona baja de la espalda y piso pélvico, los cuales pueden verse afectados por este tipo de neoplasia. Además, la actividad física ayudará a disminuir o frenar la pérdida de masa muscular típica en este tipo de pacientes. En definitiva, la inclusión de ejercicios lumbopélvicos en personas que han sufrido cáncer de colon afectan positivamente a su capacidad funcional abdominal, a su estado físico y emocional, aportando beneficios claros que han de tenerse en cuenta tras el tratamiento de estos pacientes. Muchas gracias por escuchar. Ha sido un placer para ustedes darles a conocer esta información. Aquí a continuación se muestran las referencias bibliográficas que utilizamos para realizar la infografía. Muchas gracias.